Muchas de las cosas malas que pasan en las escuelas públicas son principalmente causa de los papás y sobre todo de que estamos en una sociedad que lamentablemente no cuida a sus hijos, no les da buenos ejemplos y sobre todo solapa sus tonterías. Quiero contarles una historia que ocurrió en la escuela donde yo trabajo. Yo soy maestro, tengo 6 años como maestro y esto pasa cuando tengo mi primer año. Fíjense lo que son las cosas. A mí me ponen entrando en primer grado. Pero bueno, pues me toca ser maestro de primer grado. Yo me doy cuenta que hay una situación grave. Unos chicos de quinto grado pues eran hijos o amigos o la verdad no sé, pero eran los más problemáticos de la escuela. Estamos hablando que era un grupito de 5 niños que se juntaban y estamos hablando que bueno, pues vivo en una ciudad peligrosa del estado de Chihuahua. No voy a decirlo porque sigo viviendo y trabajando en la misma escuela. Pero bueno, pues ya se imaginarán, Chihuahua en épocas de problemas. Y el asunto es de que sí, había un problema grave de inseguridad en ese momento. Pero ocurre que en esta escuela, pues estábamos en una colonia de clase baja, o de media baja, bueno, pues digamos que baja, donde la mayor parte de las personas eran personas de fábrica. Bueno, las calles, había unas que no estaban pavimentadas. El ambiente era muy malo, o sea, había demasiadas personas del CEO alrededor. De hecho, estaba muy loco que había un punto de venta de sustancias prácticamente frente a la escuela. Estaba la escuela en la esquina trasera, ahí se ponían unas personas a vender su mugrero. Y bueno, pues nosotros no podíamos hacer nada como maestros. Pero lo malo es de que en este tipo de colonias siempre hay gente conflictiva. Un grupito de quinto año eran un caos porque al parecer, bueno, pues uno de los niños, estos niños que pues se van reprobando y ya son más grandes que el promedio, aparte eran abusivos, aparte eran montoneros y bueno, pues el problema es de que eran montoneros, eran más grandes y causaban mucho bullying. ¿Saben qué fue lo peor? Que en su momento, pues, de este grupito, uno de los niños hace algo muy feo, o sea, él le encaja un lápiz a otro en la cara, o sea, prácticamente estuvo muy cerca de causar una tragedia en un ojo, pero no pasa eso. Obviamente la directora expulsa a este niño solo para después que la madre de este niño fuera con otras mujeres y bueno, pues golpean a la directora y obviamente pues ahí ya los maestros separamos y todo, pero pues sí se llevó sus golpes la directora, que porque el niño se quejó de que la maestra lo regañó a pesar de que había hecho eso y parte los padres del niño que era víctima pues no quisieron problemas porque sabían que eran personas complicadas. ¿Qué pasa? Que obviamente los niños que se juntaban con este problemático, al ver que no pasaba nada, eran incluso retadores con algunos maestros. Yo honestamente, como estaba en primer grado y tenía poco, estaba muy joven, tendría 24 años, no me metía en problemas. Yo hasta eso, mis niños de primer grado, ya había unos muy despiertos, pero bueno, todos eran niños buenos hasta eso. Afortunadamente me tocó una generación de niños muy buenos que de hecho, bueno, ya me tocó ser su maestro en sexto grado, ¿verdad? Pero bueno, les voy a decir lo siguiente. Pasa que bueno, pues ocurre que estos niños pierden total control. Se sabía, incluso se los voy a decir, que nos enteramos de que había niños que se quejaban de que estos niños les quitaban dinero, pero es decir, les pedían una cuota semanal, como si fueran un grupo del CEO. Le pedían a cada niño una cantidad por semana. Y qué loco, ¿no? Y lo peor es que estos niños, bueno, pues andaban en cosas, no andaban en cosas, pero salían de la escuela y se iban a juntar a la esquina donde estaba el punto, ¿verdad? Totalmente mal
Incluso se le manda a hablar a los papás de estos niños uno por uno. Todavía recuerdo que la mamá de uno de ellos, no, que no pasa nada, mi hijo, mi viejo es comandante, quién sabe qué cosas, que no había problemas, que lo que pasaba es que todo el mundo lo envidiaba. Y bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Una situación muy, muy mala. Resulta que pasa que uno de estos niños que andaban haciendo cosas malas consigue una de detonación, pero era de postas, no era real. Pero el problema es que amenazaban a todos de que ellos eran amigos de los de ahí, ¿verdad? De los malandrines de la esquina. Y resulta que hostigaban a todos. Esto pasa cuando es en quinto. Y resulta que un niño de sexto, pues era de esos niños que viven bien, ya saben, colonias conflictivas, pero pues se veía que vivía bien. Siempre lo iba a dejar una señora muy, bueno, pues muy guapa, la señora, muy bien arreglada, con muy buena camioneta. No sabríamos a qué, se veían unas personas bastante educadas, o sea, bastante bien. Siempre la señora pues era de las primeras que pagaba los pagos de la escuela, la que las cuotas y esto ella siempre lo pagaba. Pero hasta eso el niño siempre andaba bien vestido, bien educado, no se metía en problemas. De hecho estaba en la escolta, ¿verdad? Resulta que nos damos cuenta que estos niños estaban acosando a este otro niño. Y resulta que, bueno, pues yo me acuerdo que estaba en la dirección, yo no estaba haciendo nada, yo era recreo. Hay un conflicto y este niño dice que no quiere decirle a sus papás porque no quiere problemas. Pero él dice, no, es que yo no quiero que mis papás tengan problemas. Oh, pero yo sé que estos se portan mal, que porque se juntan con estas personas. Y resulta que, bueno, pues directamente dice que uno de ellos lo amenazó que iba a llevar su herramienta, ¿verdad? Pero bueno, le dicen a él que y prácticamente estos niños estaban muy ya preparados para hacer cosas malas. Pasa que el que era pues el líder de ellos se portaba como todo un malandrín, todo un alucín chiquito de quinto grado. Incluso llevaba de repente fornituras a la escuela que no traía nada, pero bueno, pues obviamente las conseguía de esta gente que supuestamente que su papá era comandante. Y bueno, pues resulta que pues tenía a todos amenazados. ¿Y qué pasaba? La directora ya nada más les daba consejos, más que regañarlos. Los maestros no querían problemas, los que eran maestros eran maestras. Y yo pues no era mi asunto, no era mi grupo, no estaba teniendo problemas. Y sí, pues te dicen algunos maestros, ¿para qué quieres problemas? Ya la maestra se había llevado una revolcada y no se sabía qué hacer, se estaba buscando un pretexto. Nada más se le habla a estos niños y le dicen, oigan, que ustedes van a hacer esto con tal niño. Nah, no pasa nada y que quién sabe qué. Yo me acuerdo que incluso los maestros dicen, oye, estos niños dicen que igual que están bien parados, que nadie les va a hacer nada. Sí me explico el nivel de degradación que ya estábamos. Pero bueno, pues ocurre que esto pasa un viernes y luego la maestra dice, ¿saben qué? Va a haber problemas. Seguramente este niño pues es un niño bien portado. Él no es un niño de problemas. Lo que nos da la indicación pues era de vigilar, ¿verdad? Si veíamos cualquier cosa ya nomás llegar y, hey, ¿qué pasa? Ya sepárense niños, o sea, ya calmados todos. Y lo que se estaba tratando de hacer era separarlos para que ya no se juntaran estos niños. Me acuerdo que esto pasa un jueves, donde nos damos cuenta del problema y a este niño lo amenazan para el lunes. Y resulta que, bueno, pues todos esperábamos que se calmara la situación, que se enfriara. Yo me acuerdo que los lunes pues teníamos honores a la bandera, a mí me tocaba la guardia, que es por así decirlo que poner a los niños formados, una actividad, que niños de mi salón cantaran el himno, cosas así, y como eran de primero pues tenía que llegar mucho más temprano que todos. Y todavía me acuerdo que
llegan estos niños, hasta eso llegaban temprano, y desde que llegaban, pues ya todos con el uniforme todo arrugado, mal lavado, los niños, pues sí se veía que no tenían ningún buen ejemplo. Y es extraño cómo a pesar de todo eso la gente de todos modos los manda a la escuela. Me acuerdo que a uno de los niños, eran 5 los que se juntaban, uno de ellos tenía una mamá que tenía todo el brazo lleno de piquetes, o sea, lleno de piquetes y un montón de tatuajes, pero tenía tantos piquetes en los brazos que bueno, sí se veía mal esa mujer. Me acuerdo que llegan, empiezan los honores, el otro niño llega a su mamá y lo deja, y bueno, pues estos al parecer lo ignoran, y todos decimos, ay, bueno, ya pasó, se hacen los honores a la bandera, todo bien. Y bueno, pues resulta que, bueno, pues están preparando todos, los maestros llegan, en lo que están metiendo a los niños, nos hablan que iba a haber una visita de la supervisora, y resulta que estamos como unos 10 minutos antes de empezar las clases, ya verán las 8 de la mañana, cuando de repente escuchamos el ruido, pues como de varios tablazos. Lo primero que dijimos, Madre Santa, estos niños sí cumplieron lo que habían dicho, habían cumplido pues la amenaza. Obviamente todos de inmediato corremos, vemos que del salón salen niños corriendo y gritando, y bueno, pensamos de que pues había pasado lo que estos niños habían amenazado. ¿Cuál es la sorpresa? De que vemos que sí, había un niño, pues desgraciadamente, ya lo saben, desvivido, pero no era el niño que era hijo de la señora. El problema es que los otros niños, pues sí, en su pandilla y todo traían esta herramienta de postas. Jamás se imaginaron que esta señora era, pues, mujer de una persona de una organización, pues, muy encima. Es decir, si el papá de este niño era comandante, bueno, pues era como que un empleado del empleado del empleado del empleado del papá de este otro niño. Da la casualidad que mientras este niño quería alardear con una herramienta falsa, el otro tenía muchas a su disposición en su casa, y a pesar de ser un muy buen niño, porque era un muy buen niño, para que vean que la educación no tiene nada que ver con muchas cosas, el niño estaba bien educado, pero sabía que los niños otros eran problemáticos y no quiso arriesgarse, tomó de su casa una real, y desgraciadamente tuvimos ese deceso y un lesionado, uno de ellos lesionado. Obviamente, bueno, pues ya se interviene, sacan al niño de la escuela, los otros niños, fíjense lo que son las cosas, se calman, uno ya no vuelve a ir a la escuela, otro tampoco, y de los otros 3 que quedan, todavía me acuerdo que uno de ellos llega hasta 6º grado, y después nos enteramos de que él fallece ahí justamente en la esquina. Resulta que el niño se puso a trabajar ahí de halcón o quién sabe qué estaría haciendo. Y resulta que, bueno, pues hubo un problema ahí y desgraciadamente, pues él perdió la vida. Quiero decirles esto, como maestros estamos en una época donde es muy difícil ejercer el trabajo, donde muchos niños no solamente no tienen educación, se les refuerza la prepotencia, e incluso imponer orden o disciplina es un riesgo. Ojalá cuenten esta historia, y si tienen niños, porque hay personas que andan mal, pero no deben de permitirle a sus hijos que hagan lo que quieran, porque lamentablemente muchas veces son ellos mismos los que cavan su propia tumba. Espero cuenten esto.